Bueno, muy bienvenidos todos a esta nueva sesión de las lecturas de fondo del IES. En un mes muy agitado, con una discusión pública muy álgida y que probablemente va a continuar, al menos en este tema de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, por lo menos hasta el lunes, pero septiembre es intenso. Nos acompaña hoy día Alfredo Sepúlveda, que recordaba que había estado aquí en el IES hace mucho tiempo, en otro tipo de instancias, pero aquí Instancias sadísticas. en una instancia estadística por otro tipo de actividades del IES desde hace muchos años. Pero bueno, Alfredo es periodista, escritor, académico de la Universidad Diego Portales, es autor de varios libros, entre los que destaca Bernardo, Independencia, una breve historia de Chile, y el libro que nos convoca hoy, La Unidad Popular, los 1000 días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo, que salió, hablábamos recién, en la mitad de la pandemia, el año 2020, cuando se cumplieron los 50 años de la ascensión al poder de Salvador Allende. Y es un libro que aborda un tema muy difícil, muy disputado, pero lo hace de una manera, o sea, con una habilidad muy notable para sintetizar en pocas páginas un episodio histórico que es el gobierno de la Unidad Popular, desde los puros hechos, lo que no implica que no tenga una lectura o opinión sobre el periodo, pero tiene la gran habilidad de describir de una manera muy sencilla, con el énfasis puesto en la narración, este gobierno que ha sido tan disputado por la historia, por la memoria, por la clase política, y que está en el centro de muchas de nuestras discusiones actuales. Así que muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Ya nos podrás también comentar cuáles han sido las discusiones que has tenido estos últimos días, que te hemos visto muy activos en muchos medios y distintas instituciones que te han invitado a conversar sobre la Unidad Popular. Gracias a ti, Joaquín Yalíes, por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo quería partir con una pregunta. La idea es que esto sea una conversación muy sencilla. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero también ahí después, si es que alguien del público quiere profundizar en algo en particular, podemos hacerlo. Y ya para entrar de lleno en materia sobre la Unidad Popular, tú en la introducción, tú hablas de la incompatibilidad que tiene el proyecto socialista marxista y la democracia representativa vigente de la historia de Chile, de la institucionalidad chilena del siglo XX. Yo escuché hace algunas semanas en una actividad en el Centro de Estudios Públicos a Carolina Toá, que decía que justamente ese proyecto, la vía chilena del socialismo, era compatible. ¿Cómo ves tú ese tema y por qué partes tu libro diciendo que hay una incompatibilidad entre ese proyecto socialista y la democracia representativa chilena? Bueno, yo creo que para responder esa afirmación la hago pensando, digamos, en el proyecto, en la vía chilena al socialismo como proyecto, no realmente como la Unidad Popular en su periodo que existió, porque la vía chilena al socialismo, como ustedes bien saben, era un proyecto de transformación dentro de la institucional, de reformismo o de reforma de la institucionalidad, de la constitución, de las leyes, que tenía como objeto el socialismo marxista. El adjetivo hay que usarlo porque era también, digamos, está filtrado por la dictadura, ¿no? Puede sonar medio peyorativo todavía, pero ellos se definían así. O sea, y orgullosamente, y además era la visión de la modernidad que la izquierda chilena abrazó. O sea, no era una locura. O sea, había un gran consenso en la izquierda de que ese era el camino. Y yo creo que, para responder la pregunta, yo creo que lo que se postulaba al final, incluso por la vía pacífica, era un mundo sin derecha. No había nada para la derecha en ese proyecto, y eso es anatema con la democracia representativa en la que tienen que estar representados todos los sectores. Y tú vas a los discursos de 21 de mayo de Salvador Allende, no sé si el del 71 o el 72, que es que yo encontré que es la única vez en que se dirige directamente a la derecha, porque yo creo que no le interesaba a la derecha, a él le interesaba la democracia cristiana para poder articular la mayoría que le iba política, social y cultural, la tesis de Tomic, que le iba a permitir esta modalidad de llegada al socialismo.
Pero para la derecha no tiene nada, y básicamente en esos discursos le dice, bueno, muchachos, aquí las leyes de la historia dicen que es inexorable, que vamos a llegar al socialismo. La experiencia humana es que esto se llega a través de la violencia. Síganme en este proyecto de cambio pacífico dentro de la Constitución y las leyes. Y si no me siguen, bueno, no se los dice así, pero básicamente van a ser arrastrados por la ola de la historia y esa ola es revolución. Eso, lo que te podría decir es la famosa cuadratura del círculo, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante. Dicho así, se empiezan a resolver o uno toma posiciones mucho más preclaras con respecto a temas que están muy disputados, en el sentido de que hay mucha discusión al respecto sobre la figura de Salvador Allende, que se le ve por un lado con el alma revolucionaria, pero por otro lado también con el alma democrática. ¿Cómo compatibiliza esa no existencia de la derecha, por ejemplo, esa dictadura marxista, con el alma institucional que siempre encarnó una parte de la trayectoria política de Salvador Allende? Bueno, o sea, yo creo que no podría afirmar si esto se encaminaba hacia una dictadura marxista, porque el modelo a seguir nunca quedó claro. Joaquín Fermandois ha escrito, lo tiene en La Revolución Inconclusa, y hace un interesante acercamiento al modelo de Alemania democrática como una especie de modelo deseable para la unidad popular. Pero no tenemos mucha evidencia también para saber si esto iba a ser una dictadura cubana, Alemania democrática o algún otro tipo de socialismo del siglo XXI. La verdad, no, la unidad popular está tan asediada y tan preocupada de sobrevivir el día a día que por lo menos yo no encontré ningún planteamiento de futuro, más allá de 1976. Pero la pregunta es válida en el sentido de que Salvador Allende, ¿cómo lo resuelve? No lo resuelve. No resuelve estas dos almas cohabitan al mismo tiempo en él. La campaña, durante los 60 había sido un político extraño porque era un político de la vieja guardia, muy resistido por sus fracasos. O sea, el fracaso del 64 se lo cobran, el Partido Socialista se lo cobra y se lo cobra fuerte. Por el 64 iban a ganar, acuérdate que el 58 se produce la misma situación y pierde frente a Jorge Alessandri casi por los mismos votos que pierde Jorge Alessandri después en el 70. Entonces, el 64 la izquierda pensaba que estábamos listos, pero viene este terremoto que es para la izquierda el triunfo de la democracia cristiana con la ayuda de la derecha. Y Salvador Allende me da la impresión de que radicaliza al menos su discurso. No sé si radicaliza sus convicciones, pero sí radicaliza su discurso y se radicaliza en acciones. Se acerca a Cuba muy profundamente. Se transforma en una especie de bisagra del mundo socialista con Cuba. Asume ciertas posiciones de liderazgo, la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad de Liderazgo, y al mismo tiempo les dice a los cubanos y a la OLAS, que era como el chiste, era como la ONU de los guerrilleros, ¿no? Y que mientras todo el mundo está hablando de lucha armada en La Habana y de conquistar la revolución por la lucha armada, a los cubanos, Salvador Allende les dice, sí, compañeros, por supuesto, pero que cada país tiene que resolver de acuerdo a sus condiciones históricas, es decir, para Chile no. Y eso él siempre lo tuvo muy claro, que la vía armada era una vía de fracaso de esta izquierda que él representaba, pero no era un argumento moral, no era una oposición per se a la violencia como mecanismo de acción política, era un planteamiento táctico. Un argumento puramente contingente con respecto a la situación en la que estaba Chile en ese entonces. Claro, táctico y estratégico porque él, a mi juicio, evalúa correctamente la historia de Chile y se da cuenta que el modelo desarrollista vigente o de compromiso vigente hasta entonces ha traído ciertos beneficios, digamos, a la clase trabajadora. Es decir, esto no es república, ¿me entendí? No son las satrapías de derecha de Centroamérica. O sea, hay alguna valoración del modelo y él considera, y a mi juicio empiezan a madurar esta idea de la vida chilena al socialismo tomando en consideración las características que tiene el modelo desarrollista. Y bueno, y el ejemplo más grande de esto es su propia elección presidencial en el año 70, es decir, es un modelo que permite que los partidos marxistas, dos grandes partidos marxistas, un presidente marxista acceda al poder. Es interesante, hay una frase en la que tú lo dices, lo voy a leer porque tú lo dices mucho mejor de lo que podría parafrasearlo yo. Dices, que tampoco podría volverlo a escribir. En los 60 el senador Allende hizo de Cuba una causa, como contabas tú recién. Cuando el Che Guevara murió en Bolivia en 1968,
Allende dio un sentido discurso en el Senado que le granjeó la reputación entre sus adversarios de no ser un verdadero demócrata. Luego movería sus influencias como presidente del Senado para sacar por Chile a los sobrevivientes del grupo guerrillero del Che. En una entrevista televisiva, Allende descartó la violencia para Chile, pero la defendió como respuesta a la violencia reaccionaria. En mayo del 69 hizo una gira que incluyó la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, en plena guerra, y por cuarta vez, Cuba. Y sin embargo, en el PS Allende no era de los revolucionarios, sino de los moderados. Hablemos después de cómo era su relación con el PS, pero esta lectura de Allende, nosotros tenemos todo muy fresco el bestseller de un investigador de la casa, que es Daniel Mansuy, pero ¿cómo ha sido leída esa ambigüedad de Allende en los años posteriores? O sea, tu libro es anterior a lo de Daniel, así que hay muchas cosas que copia acá. ¿Cómo ves tú esa lectura de Allende en la posterioridad? ¿Se le ve por su suicidio, por su inmolación, como puramente un demócrata obviando esta parte, o se le ve simplemente con una ambigüedad que siempre va a estar presente en él? ¿Cómo lo lees tú? No, yo creo que el hecho del suicidio lo transforma en un mito, digamos, ya entra en otro nivel, digamos, una especie de santo laico, digamos, de la izquierda, que después abordar un poquito más el hecho del suicidio. O sea, raya para la suma ocurre el suicidio y una especie de inmolación paradójicamente, por el sistema representativo democrático chileno vigente entonces, porque no es solo el golpe no es solo una destrucción de la izquierda, es una destrucción de la democracia tal y como la conocíamos. Alguna vez les puede escribir, de alguna manera, el golpe contra la izquierda en la mañana y el golpe contra el sistema democrático en la tarde, cuando mediante una simple declaración de prensa se clausura el Congreso, el mismo 11 de septiembre. O sea, se clausuran dos cosas. Pero en estricta justicia con Allende, hay que decir que pese a esta cubanización, se parece un poco al Congreso de los Socialistas del 67, ¿no? La famosa declaración a favor de la vía armada como vía legítima, pero ningún socialista se viste de verde oliva ni va a tomar los fusiles. O sea, los que querían eso ya se habían ido al MIR. Se van con terno y corbata, como siempre, a negociar para las siguientes elecciones. O sea, siguen siendo criaturas del sistema político. Y Allende, pese a esta retórica y estos acercamientos cubanos y estas acciones que yo sostengo que probablemente en la campaña del 70 se exacerban, sigue siendo una criatura del sistema político finalmente. Es decir, no encuentras tus acciones de Allende que lleven a la vía armada en Chile, acciones concretas, ¿no? Pero es difícil porque dice una cosa y en realidad hace otra. O sea, su discurso es 68, 69, 70, hasta el 72, creo yo, hasta el paro de octubre, es sumamente revolucionario. La entrevista que le hace Regis Debray, que se puede ver en YouTube, es un documento maravilloso, y Regis Debray era de los jovencitos revolucionarios, o sea, era más bien el que daba la certificación de verdadero revolucionario, y pareciera ser que, si ustedes ven la entrevista, como que Allende está tratando, que es al revés, ¿no? Que Allende está tratando de congraciarse con Debray para mostrar sus credenciales revolucionarias. No vayan a creer que es un amarillo más, no vayan a creer que es el APRA, no vayan a creer que es Frei Montalva escondido. ¿Ah? Y es bien loco, hace una cosa bien loca, que es que cuando le dice algo así como respecto a la firma del Estatuto de Garantías Constitucionales, le dice algo así como, no, Regis, eso es una cosa táctica nomás, realmente no crees que... Y le granjea después muchos problemas con la democracia cristiana. Entonces, un hombre que es paradójico, ¿sí? Sí, vamos a tener oportunidad de seguir profundizando en la figura de Allende, en la paradoja que sella, o sea, que termina sellando su suicidio, pero que se ve a lo largo de toda su trayectoria. Una cosa que me pareció muy interesante de tu libro es que uno, en general, los acercamientos que tiene a la Unidad Popular están muy centrados en la historia política de los movimientos de la clase dirigente. Pero tu libro también logra mirar el panorama que está ocurriendo en la sociedad de manera más compleja. No solo está la marcha de las cacerolas, que son muy importantes, el paro de los camioneros,
sino que también están los movimientos del consumo, los episodios violentos. Y hay una cosa que quería preguntarte, porque tú dices, bueno, lo que hablábamos recién, la declaración del año 67 del PS legitimando la violencia política. Pero también tú dices, por ejemplo, que el año 73, antes de septiembre, o sea, antes del golpe, hubo 11 muertos y 53 heridos por las trifulcas en la calle. ¿Cómo se va incubando no solo el golpe de Estado con la conjura, con las cúpulas militares, las cúpulas económicas, sino también cómo se va incubando en la sociedad esta enemistad que produce una violencia que parece ser inusitada en otros momentos de la vida política de Chile? ¿Qué es lo que está pasando en la calle en la UP? Claro, a mí, bueno, ese aspecto me pareció a mí fundamental a la hora de escribir el libro, es decir, también yo estaba vivo, era un niño, digamos, yo tenía 3 años y algo para el golpe, pero yo creo que cualquier persona de mi generación, y por historia familiar, sabe, casi por tradición oral, que esta cuestión no era como hoy día, o sea, no era odio y división real, o sea, el otro día me tocó participar me invitaron a un colegio, estaba Osvaldo Pucho y el general Marcos López, que es un especialista, un historiador también, y el militar decía que él, como joven cadete, sentía odio. Esa era la palabra, odio. Odio por el otro lado. Y esa sensación es real y cualquiera que haya sido parte de esa generación la puede haber experimentado en su familia. Entonces, como que la cosa social, la cosa cultural, para mí es clave también en el periodo, porque de alguna manera, tal vez durante Frei Montalva también se empieza a aparecer la política como una especie de épica cotidiana, la marcha de la patria joven, pero tal vez en otro sentido, pero llega a las familias, llega todos los días. Y eso se había olvidado un poco durante los gobiernos radicales, que habían sido gobiernos más bien de administración, o sea, o Jorge Alessandri, o Ibáñez II, o sea, ¿quién iba a andar marcha? Ibáñez, vamos, no funcionaba así, no funcionaba en la calle. Pero con la Unidad Popular esto sí, llega a nivel de calle, llega a nivel de interacciones cotidianas. Los medios de comunicación también son bastante parecidos a lo que hay ahora. O sea, en los 70 tú tienes una estructura que uno podría identificar como moderna en medios de comunicación, con la televisión relevante, esto es bien importante. O sea, tú tienes la imagen, el movimiento, que en las elecciones anteriores no, pero ahora sí, eso es como bien moderno. Entonces, lo que ocurre en la élite empieza a realmente permear hacia abajo de una manera que antes no había ocurrido y el sentimiento yo creo que es odio y división. ¿Y de dónde surge ese sentimiento de odio? Arturo Valenzuela tiene esa descripción de los 3/3, pero también es una descripción del sistema político. ¿Por qué también se empieza a producir ese odio en la calle, en los medios, que también se empiezan a polarizar, a representar al otro como un enemigo más que como un adversario? ¿Cómo ves tú los orígenes y la ascensión de ese sentimiento de odio? Bueno, como hipótesis nomás, pero yo creo que es el rompimiento del estado de compromiso. O sea, deja de haber un compromiso con un sistema representativo común, deja de ser, por decírtelo caricaturescamente, o sea, ya nadie está pensando en la Corfo como el elemento nomás que va a salvar nuestra economía. Y todos los proyectos son refundacionales y excluyentes, incluida la derecha. O sea, no hay un amor, no hay un cariño por el sistema representativo que existía hasta entonces. Y si los proyectos políticos tienen esa fuerza, esa épica, esa magnitud, y son refundacionales y excluyentes, bueno, o sea, tienes que aniquilar al otro para que tu proyecto político surja. De verdad no hay ninguna otra manera. Y la demostración es la imposibilidad. Yo creo que la demostración más grande de esto es la imposibilidad del proyecto de Tomic. El proyecto de Tomic es un proyecto digamos, el nombre Unidad Popular casi lo inventa Tomic, o sea, él que habla de una unidad popular, que evidentemente la quería liderar él. Ese era el problema y parece que el hombre era medio difícil, tenía su genio, digamos, así que tampoco contribuía mucho, una especie de Ricardo Lagos, así. Pero la tesis de él, claro, es evidente, o sea, mira, nosotros dos tendemos hacia el socialismo, usted al socialismo marxista, nosotros al socialismo comunitario. Bueno, construyamos no solamente una unidad política, sino una unidad cultural, una unidad social, ustedes y nosotros, el PC, el PS, la democracia cristiana, en los sindicatos, en las universidades,
en los centros de madres, en las juntas de vecinos que habían sido muy extendidas durante Frei Montalva, constituimos una unidad cultural que resuelve el problema en los 3/3 porque nos transformamos en 2/3, nos transformamos en una mayoría y dejamos fuera a la derecha de una manera democrática y cultural. Y como los dos proyectos, Demócrata Cristiano y de la izquierda, pero más yo diría desde el punto de la izquierda, al menos en el 69-70, son excluyentes, esa unión es imposible que se produzca. ¿Qué papel ocupa Allende en ese escenario de creciente polarización y crecimiento del odio? ¿Es una persona que sigue con una retórica excluyente o hace algunos puntos para unir a los que están parados en veredas distintas? ¿Cómo lo ves tú en ese trayecto? Yo creo que hay dos Allendes y el cambio de la bisagra es el paro de octubre del 72. O sea, hasta octubre del 72 el gobierno y el presidente están en una retórica revolucionaria, digamos, que no considera esta idea, o sea, el camino propio, ¿no? La vía chilena del socialismo se lleva a cabo por nosotros, tenemos la legitimidad democrática, vamos adelante y el resto es reacción y fascismo. A partir de octubre del 72 yo encuentro que no se da cuenta del todo de la gravedad de la situación, pero sí en buena parte, y se modera. Yo creo que no se modera tendiendo lazos hacia la derecha, eso no lo va a hacer nunca, tiende algunos lazos hacia la democracia cristiana, pero endurece su discurso hacia el poder popular, hacia su lado izquierdo. Lo endurece, no te diría que rompe con él, pero lo endurece, ¿no? O sea, encuentra que esto ya está llevándonos, o sea, lo empieza a ver como lo que realmente es, un problema para la vía chilena al socialismo. Así que yo creo que son dos Allendes que cohabitaron en el mismo periodo. O sea, no cohabitaron, uno viene primero y el otro viene después en la misma unidad popular. Un cambio de estrategia. Un cambio de claro. estrategia, sí. Me tomo de una de las cosas que dijiste que es algo que le das mucho protagonismo a lo largo de tu narración, que es esto del poder popular. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: en el espíritu de la época la retórica es casi tan importante como las balas. Sin embargo, hablas del poder popular, del contrapeso que tiene a las retóricas más conciliadoras de la institucionalidad chilena, que está siempre por el lado izquierdo de Allende, insatisfecho cuando el gobierno se pone más reformista, pero parece fumarse simplemente cuando las Fuerzas Armadas toman el control el 11. ¿Qué es ese poder popular? ¿Cuál es su peso real? ¿Qué papel juega durante el gobierno de la UP? A ver, como en el fondo viene de bastante más atrás, ¿no? Yo creo que viene como de los elementos que se van escindiendo, primero el PC, los troscos que se escinden del PC en los años 30, después los que se escinden del PS y se van a formar el MIR, una especie siempre como de, dentro de la izquierda, una especie de desencanto con los mecanismos que planteaba de participación que planteaba la democracia desarrollista, y bueno, vamos a tratar de hacer la revolución por nuestro lado, incluso antes de la Revolución Cubana. Pero después se exacerba con la Revolución Cubana. En el 70, a mí me llamó la atención, el texto del programa de la Unidad Popular considera que los comités de la Unidad Popular, los comités que se forman para la elección, comités vecinales, de sindicatos, para apoyar la campaña de Allende, dice algo así como: deben transformarse en poder popular. ¿Ya? O sea, uno tiende a pensar que hay una escisión en el proyecto de la vía chilena al socialismo, pero no es del todo, porque ya están considerados en el proyecto político que está escrito. Lo que pasa es que claro, como que se salen un poco de madre, ¿no? O sea, no rehúsa este mundo sindical, el MIR, ciertas ideas que vienen del ejemplo de Cuba que permean también al PS mucho. La izquierda cristiana y el MAPU, digamos, se van de la democracia, se pegan un salto aún más grande, digamos, saltan de la democracia cristiana no a la vía chilena al socialismo, no todos, pero la mayoría no a la vía chilena al socialismo, sino al poder popular. O sea, hacen como dos saltos, no uno. Y bueno, y la idea es que la democracia burguesa no merece demasiada consideración, que la vía chilena al socialismo está condenada al fracaso porque lo va a hacer desde el Estado burgués, o sea, es una contradicción vital, y que lo que hay que hacer es
desbordar al Estado, no necesariamente a través de una guerra civil ni disparando, pero sí hay que desbordar al Estado a través de las acciones de masas, digamos, de el pueblo organizado y autoorganizado también. Esto es muy importante, ¿no? Las JAP, los sindicatos, los cordones industriales, todo este mundo que para el MIR, el mundo indígena, especialmente mapuche. O sea, todo esto es muy importante. O sea, organización por fuera del Estado, mientras que Allende es todo dentro del Estado, porque nosotros somos el gobierno del pueblo, es una locura. Y a partir de ciertos sucesos en Concepción, en que incluso llegan a las patadas, digamos, entre el MIR y el PC, Allende le empieza a tomar la gravedad de esto y, bueno, se inclina por la vía chilena del socialismo y llega hasta llamarlos contrarrevolucionarios, digamos, y cobardes. Quienes estén hablando de guerra civil en algún momento, dice Allende, no solo es un cobarde, sino que algo peor, un contrarrevolucionario, ¿no? Que era también la posición del PC. Pero realmente el poder popular, uno lo puede considerar como una cierta oposición a Allende. A mí, por ejemplo, hay un documento de Punto Final, que creo que es el número que viene después del tanquetazo, que está disponible online, que el título es Dictadura del Proletariado ahora, una cosa así. O sea, te está directamente llamando con este nombre, o sea, que el gobierno tiene que ser superado por una dictadura verdaderamente proletaria, porque y a mí es un documento casi de oposición pues, a la vida chilena, gente de oposición, pero Allende no rompe porque no puede abrir un flanco de oposición hacia su izquierda, porque ya por su lado derecho está completamente asediado. Entonces ya eso sí que era también la muerte de la vida chilena del socialismo, ya empezar a pelearse con el poder popular. Había también cierta o sea, no sé si convicción, pero cierta afinidad con ese poder popular, con el lado familiar, claro. con el lado familiar, con el lado revolucionario que hablábamos al comienzo. Claro, y con una cierta admiración al mundo joven, que Allende sí lo consideraba, sí lo tomaba en cuenta. Mi hipótesis es que también porque le dijeron muchas veces que era viejo y que ya estaba acabado, ¿no? Entonces dice, miren, soy más revolucionario. De alguna manera le dice a, ¿cómo se llama? Su gran enemigo, que era Raúl Ampuero, mira, yo soy más como cool que tú. Y Raúl Ampuero, que era un seriote, abogado chilote, siempre eterno. Nada que ver con Allende, pero todo ese mundo del PS, como el mundo serio, una mala palabra, pero como el mundo serio del PS, claro, Allende le tiene esta respuesta como de que él también tiene vínculos hacia el mundo, hacia el nuevo mundo que iba a venir, que era la generación que lo iba a suceder, y yo creo que Allende está absolutamente convencido que la nueva generación era su hija, era Miguel Enrique y era todo ese otro mundo. Lo que pasa es que él trata de dejar este legado y esta idea táctica de que en Chile la verdad, y tenía razón, la aplicación de la violencia como método de acción política es fracaso para quien la quiera usar. Hay un capítulo muy importante que además yo soy muy poco asiduo a la televisión, pero veo que está muy de moda por un programa que se está emitiendo que tiene que ver con el papel de la CIA y de Estados Unidos en general en el golpe de Estado. Y en tu capítulo Conspiraciones hablas algo de eso, pero también tiendes a decir cuando la CIA trata de tirar hilos, o sea, los tira por supuesto, pero cuando trata de establecer relaciones más serias, no ve demasiado interés dentro de los militares chilenos que ya tenían su maquinaria andando. ¿Cuál es la relevancia, según tú, que tiene realmente ese papel de la CIA en el modo en que se dan los sucesos en Chile? Bueno, desde lo que yo pude ver con los papeles desclasificados hasta 2020 o 19, no sé, enero del 20, de haber terminado el libro, de escribirlo o de editarlo, no es cero. Y a ojos actuales nos parecería evidentemente una intromisión completamente individual en los asuntos internos de un país. O sea, aquí tenemos a gente extranjera hablando con militares, evaluando posibilidades de posibles golpes, pasándole plata a la oposición, pasándole plata a los que hacen paro, etc. O sea, bajo circunstancias modernas y normales, inaceptable. Pero afirmar que el golpe de Estado de 1973 es un golpe de la CIA, sin el cual no hubiera ocurrido, a mí me parece que no, digamos, no hay ningún antecedente para sostener eso, tampoco hay antecedentes para sostener eso en los papeles nuevos que están saliendo. Y si uno mira el periodo y lo que hizo la CIA, bueno, es bastante chapo. O sea, después del asesinato de Schneider, que el verdadero golpe de la CIA, porque ahí pasa plata, y pasa armas y tiene conversaciones directas tanto con Camilo Valenzuela como con Roberto Bio.
y termina en lo que termina, en una tragedia y además en un fracaso, porque no obtiene lo que quiere. Bueno, a mí me da la impresión de que la oficina en Chile queda media desarticulada, ¿no? Y además tenía una relación muy mala con los embajadores. Si tú ves lo que escribe Corry, que era el primer embajador que hubo, que se lleva pero a las patadas con la gente de la CIA, y la gente de la CIA se lleva a las patadas con él, se lleva tan a las patadas Corry que advierte en el 70 a Frei Montalva que viene un intento de asesinato de Allende, que me parece que es el de Arturo Marshall. O sea, es el embajador de Estados Unidos advirtiendo la institucionalidad que alguien quiere matar al candidato marxista. O sea, a ese punto estaban distanciados. Y si tú ves las acciones que hace la CIA, lo que escriben, o sea, me parece una chapucería más o menos grande. O sea, se van por el lado, por ejemplo, de un personaje que es curioso, que es el general Alfredo Canales, el famoso Macho Canales, que en su momento parecía ser muy importante, que no tiene otra acción que comentarle al almirante Justiniano que si el golpe no lo dan los generales, lo dan los coroneles. Eso se sabe en la opinión pública y se genera una especie de escándalo. Y la CIA habla mucho con Canales, Canales habla mucho con la CIA, yo creo que le han pasado plata. Canales, entre paréntesis, termina en una muerte bien rara que hay que estudiar, como en el 76 está de embajador o de cónsul en Beirut, de Chile, y le hacen un atentado y le disparan, como que abre la puerta y le disparan en Beirut, ¿no? Y lo dejan en silla de ruedas. Pero no pasa nada con Alfredo Canales, ¿me entendí? O sea, que era como el caballo al que la CIA apostó durante todo el 72 y o sea, no había nada en realidad más que la retórica del propio general Canales con respecto a eso, un general que hablaba públicamente, digamos. Pero la CIA no lo detecta. Me llama la atención, por ejemplo, que la CIA no detecta a Merino en su... O sea, que no hable más de Merino en sus cables, lo que quiere decir que no tenía tanto acceso realmente. No eran tan finos leyendo la situación. No eran tan finos leyendo la situación, intentan pasar plata, pero no la reciben, o cuando uno abre como una especie de fondos concursables para golpes de Estado, digamos, con poca requerimiento, digamos, hay muchos candidatos, evidentemente, más por la plata que por la acción que puedan conseguir, entonces... Pero fue así, fue súper chapucero, digamos. Yo creo que Estados Unidos apostaba más a la cuestión económica, eso ciertamente, porque tenía apretado el Import-Export Bank, que era el Banco de Estados Unidos, que dependía directamente del gobierno de Estados Unidos para financiar préstamos que se pactaran entre países y empresas de Estados Unidos y en el Banco Mundial también, que eran las fuentes de financiamiento de las que Chile disponía en ese momento. O sea, eso me parece a mí que es mucho más... real de la intervención. Claro, que tiene un efecto real en la situación política y económica de Chile más que las acciones de la CIA. Ahora, igual, digamos, es entretenido para ser serio, digamos, y para ser completamente justo con los colegas periodistas, digamos, claro, o sea, es bastante impresentable también. Sí, no, o sea, visto en los ojos de hoy, uno ahí se da cuenta de la gravedad de esa intervención. Hay otro actor que es muy importante, que es el mundo de la DC, que como dices tú, ya a la hora de suceder el golpe, la DC está bastante mermada porque todo su lado izquierdo se le había ido desgajando o sea, a lo largo de los años. Y lo que queda hacia el año 73 es una DC que está aliada con la derecha, pero que está en un lugar ahí intermedio buscando el diálogo, unos francamente opositores ya sin esperanzas en lo que se pudiera producir entre el gobierno de Allende y la democracia cristiana. ¿Cómo ves tú ese tránsito y el papel particularmente, la diferencia que tienen Patricio Aylwin y Eduardo Frei con respecto al gobierno de Allende? A ver, claro, se dice que hay una derechización de la democracia cristiana que yo creo que opera en dos niveles. Parte con una especie de carta blanca al proyecto de la izquierda, digamos, que es la firma del Estatuto de Garantías Constitucionales. Hay una frase apurado, digamos, en algún momento Luis Mayra, antes de irse a fundar la izquierda cristiana e irse cuando todavía está en la DC, Luis Mayra dice que una especie que no fueran a votar por Allende en la elección del Congreso, bueno, no le vamos a dar un segundo golpe a Hernán Meri. Hernán Meri era un dirigente DC que había muerto que era un funcionario de la CORA, de la Reforma Agraria de Frei Montalva, que había muerto en una toma de un predio y o sea, por parte de los campesinos que estaban ahí, porque no se
fuera expropiado el predio. No le vamos a dar un segundo garrotazo a Hernán Meri. Entonces parte con una especie de carta blanca, declaración de intenciones, con el Estatuto de Garantías Constitucionales, que para la DC yo creo que resuelve el problema de la deriva totalitarista de Allende. Pero yo creo que pasan dos cosas, más o menos, no sé si estoy bien con los tiempos, pero más o menos simultáneas. La primera, evidente, que es el asesinato de Pérez Zújovich, que si bien entiende la DC que no fue el gobierno, hay una frase muy decidora de Patricio Elwin que dice, bueno, tanto le dan con el fusil, pueblo, fusil, metralleta y balas, que pasa lo que pasa. O sea, claro, no hay una culpa directa al gobierno, pero hay una asignación de responsabilidades sobre, digamos, la narración política que la izquierda sostiene hasta entonces. Y eso la retórica de la frase anterior, la retórica que había usado el gobierno y que hace que el BOP mate a Pérez Zújovich. El pueblo en armas, digamos, que entiende Elwin que el BOP no tiene que ver con el gobierno. Asesinato de Pérez Zújovich. La entrevista a Regis Debray, eso fue muy fuerte para los demócratas cristianos, porque Ben Allende, que meses antes había firmado el Estatuto de Garantías Constitucionales, y luego dice, no, es una cuestión táctica nomás, no te preocupes, Regis, lo vamos a arreglar. Un gran signo de alerta. Y después hay una cuestión como electoral, ¿no? O sea, las municipales de abril del 71, 51% Unidad Popular, pero lo que ocurre, ese 51% se construye con gente de la democracia cristiana que se pasa a la Unidad Popular. Y la subida de la derecha respecto de las elecciones anteriores, que de día 20, no me acuerdo exactamente cuánto, se construye con gente de la democracia cristiana que se pasa a la derecha. Y la democracia cristiana se queda igual con respecto a la elección anterior. Entonces también hay un vaciamiento de la base demócrata cristiana que elige o se va o vota por la derecha, sin necesariamente dejar de militar en la democracia cristiana, pero ya entiendes que hay una idea de que esto no va para el lado de la izquierda, y el otro lado que ya se había ido, o sea, ya se había ido Gumucio con Magre, todo el resto de la gente a la izquierda cristiana, y después se van a ir los mapos. Entonces la DC como que se le desfonda el centro, ¿no? O sea, y queda muy minoritario, y después viene, claro, la alianza estratégica y electoral con el Partido Nacional que ve que va así, consigue fuerza electoral. Y lo otro que creo que es muy importante es la DC de Frei Montalva. Frei Montalva nunca comulgó con el Estatuto de Garantías Constitucionales, nunca firmó el cheque en blanco para la izquierda, porque él era desde siempre de la idea de que la izquierda iba en una deriva. Allende, que había sido su amigo y su amigo cercano, implicaba una deriva totalitaria. Asterisco que Daniel Mansuy tiene esta anécdota que es muy buena, de que va Allende a ver a Frei Montalva, se le sienta en el sillón, en la Moneda, y le dice, mira flaco, ¿cómo me veo? Te lo devuelvo el 76, no te preocupes. El hombre tenía su carisma, era medio encantado. Eso que tú hablas del Estatuto de Garantías como un cheque en blanco, fue un cheque que la DC nunca pudo cobrar. ¿Qué importancia tenía ese Estatuto de Garantías? ¿Por qué la DC nunca logra como darle un cumplimiento? ¿Qué pasa ahí con ese compromiso? Bueno, digamos, la izquierda y Allende siempre sostuvieron que sí lo cumplían. O sea, estaban en la Constitución, eran reformas constitucionales, así que desde el punto de vista de ellos sí lo cumplían. Pero en ciertas cosas, por ejemplo, yo estoy en otro proyecto de historia del periodismo, por ejemplo, y se usó mucho como acusación constitucional el manejo de televisión nacional, que de alguna manera estaba cubierto no solamente en el Estatuto de Garantías Constitucionales, sino en la nueva ley de televisión, que le otorgaba a Televisión Nacional pluralismo, etc. Bien parecido al estatuto que tiene ahora, pero que técnicamente a través de ciertos espacios, medios publicitarios que tenían los partidos de la UP en Televisión Nacional, la oposición empezó a ver esto también como una vulneración, digamos, del Estatuto de Garantías Constitucionales, la misma actitud del gobierno frente a la violencia callejera, pero sobre todo el poder popular, ¿no? O sea, tenía Allende prohibido por el Estatuto de Garantías Constitucionales que la creación de nuevas fuerzas armadas, que era como un manual clásico de marxista donde había ocurrido gobierno marxista, se cancelan las fuerzas armadas tradicionales, bueno, Maduro, y se crean unas fuerzas armadas revolucionarias. O sea, Allende lo tenía prohibido, firmado, digamos.
Pero la oposición empieza a ver en la idea de que el poder popular está armado una vulneración, y no menor, a estos compromisos. Entonces ya el diálogo a partir de eso se empieza a hacer muy difícil. Tengo dos preguntas más para no monopolizar del todo la conversación y que tengamos algún espacio para abrir las preguntas del público. Hay algo así como una contracara del Estatuto de Garantías, que es el documento que aparece hacia el final del gobierno de la Unidad Popular y que determina, según tú, los movimientos políticos que se dan en los últimos días, que tiene que ver con esta declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto. ¿Cuáles son los alcances reales que tiene? Porque es una declaración que viene después de un fracaso electoral con la cual la derecha y el centro no logran los votos para sacar a Allende del poder, pero tiene un peso importante en el escenario político. ¿Cómo describirías tú el peso real de ese documento? A mí me parece curioso porque con lo que pasó el otro día cuando se volvió a leer el documento, ¿no? Yo creo que en las semanas que ocurrió, menos importante de lo que uno piensa que fue ahora. No cero, pero menos, digamos. O sea, Allende simplemente lo descarta, no dice, ¡oh, esta es una luz verde para el golpe!, sino que empieza a descartarlo por razones técnicas. El argumento es, ustedes no se pueden dirigir a los ministros de Estado porque son cosas mías. O sea, se empezó a discutir una cuestión más bien de tecnicismo legislativo y constitucional. O sea, ese fue el plano, digamos, por lo menos en la superficie en que se discutió. Lo que pasa es que después el golpe triunfador toma este documento como justificación y casi como una justificación de origen. Pero si uno lee el documento, lo que hace es interpelar a los ministros militares, llamados por el mismo Allende, para que reviertan la situación. ¿Tú puedes entender que eso puede ser un llamado a un golpe de Estado? O un llamado para ponerse más firme frente al presidente Allende en el marco del mismo gobierno de la Unidad Popular. Yo, de nuevo una hipótesis, interpreto ese documento a la luz del momento como una especie de llamado al golpe, pero al golpe blando, no al golpe duro. Es decir, que de alguna manera o opere la renuncia voluntaria de Allende o opere la quiebra de la Unidad Popular con Allende todavía como presidente, pero en una especie de cogobierno con los ministros militares o con la democracia cristiana, que había sido el caso uruguayo y que no había salido bien porque finalmente los militares habían obtenido el poder total y por eso a la izquierda no le gustaba. O sea, como en todas las cosas de la vida, hay partes de verdad en todo, ¿no? O sea, cada parte tiene su parte, pero por lo menos yo lo veo así. Pero es una lectura que hoy día también se tiene que leer con el antecedente posterior al 11 que se le dio después. Claro, pero es que la vida transcurre en forma cronológica, digamos. O sea, son los militares los que toman este documento del pasado y dicen, miren, nos estaban llamando de alguna manera y por eso tenemos legitimidad, que era lo que andaban buscando a partir del 12, 13, 14 de septiembre. O sea, la tradición golpista chilena implicaba normalmente la renuncia del presidente. Y por eso los golpes previos chilenos fueron menos, digamos, violentos, abruptos, como quieran llamarlo, que el golpe de todos los golpes, que es el golpe del 73. Yo tengo una pregunta más, pero la voy a dejar para el final, así que si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos ahí conversar. Parece que es muy relevante desde el 63, 64 acá en Chile, incluso el 63, Alessandri no quería romper relaciones con Cuba y Estados Unidos lo forzó a través del cobre y qué sé yo. Entonces, y la campaña presidencial del 64, ahí la propaganda sobre Cuba y todo eso fue central para enemistar a Frei Allende y todo eso. La otra cosa es que en la década del 60 la Unión Soviética tenía una imagen con la carrera espacial y todo de éxito, digamos. ¿Ah? De éxito. Claro, una respuesta de modernidad efectiva. Nadie hablaba de Stalin en la década del 60. Entonces, yo creo que en ese contexto eso influye mucho.
Ahora, mira, tú dijiste de que los socialistas que estaban por la lucha armada se habían ido al MIR, ¿ah? Pero había muchos socialistas que estaban... durante los 60 se fueron a entrenar a Cuba, Arnoldo Camus y un montón de otros, entonces estaban dentro del partido. Y el Congreso del 67 del Partido Socialista confirma eso. Entonces, y lo otro que confirma es que Allende fue elegido por el Partido Socialista por la minoría de los miembros del Comité Central. Entonces confirma de que había un grupo mayoritario, diría yo, del Partido Socialista en ese momento que estaba... Y esto en el contexto de Cuba, la Guerra Fría y todo eso. Entonces, mira, tú no valoras mucho el discurso del 21 de mayo del 71 de Allende, donde él dice segunda vía del socialismo. Parece que uno lo repite después de toda la segunda vía del socialismo. Pero mira, yo hice un ejercicio, pesqué de internet, no sé, 30, 40 discursos de Allende. ¿Por qué? Porque Allende usó mucho la palabra pluralismo. Entonces, lo puse en un archivo y busqué la palabra pluralismo en ese... Y por lo menos 15, 20 veces repitió la trilogía democracia, libertad y pluralismo, como frases de término de discursos de Allende, democracia, libertad y pluralismo. Entonces, lo que uno puede decir que Allende tenía una cierta concepción que era la segunda vía y todo, y que los hechos lo fueron llevando a no poder implementarlo y en definitiva era la opción, o se rompía la unidad popular o no se rompía. Las memorias de, no sé si han leído las memorias del último tomo de Orlando Milla, ahí muestra la dramática última reunión de la Unidad Popular, que se dieron 3 a 3. Entonces, Allende en realidad sin romper la Unidad Popular no se quedó sin opción. Bueno, incluso el último ministro del Interior de Allende... Vamos con la pregunta ahí para... no, en las memorias de Elwin dice que era íntimo amigo de Elwin. O sea, Allende lo nombró para ver si podía conseguir algo con él. No, esa visión la que quería transmitirle. Entonces, parece que estás en desacuerdo con tu visión. No, estoy en general de acuerdo. De hecho, a mí me parece que hay un tema fascinante, digamos, pero que es medio contrafactual, que es, bueno, ¿en qué significaba esta segunda vía? ¿De qué hablaba Allende cuando hablaba de democracia, pluralismo y libertad? Ciertamente Allende no era un liberal. No creo que haya estado hablando de... Y tampoco tenía modelo, tal vez, pero no existían modelos socialdemócratas entonces. En Europa aparecen, bueno, el eurocomunismo aparece a partir de la experiencia chilena. Entonces no tiene modelo. Fermandoa de nuevo tiene esta idea de caminar hacia lo que entonces se consideraba moderno y de alguna manera pluralista, que era Alemania del Este. El PS había sido medio yugoslavo, había sido medio favorable a Tito, entonces tal vez hay algo por ahí. Alemania del Este tenía un partido demócrata cristiano dentro de su sistema comunista, porque bueno, la tradición luterana, digamos, era imposible de sacar partido así. Pero por lo menos yo no me atrevería a decir tenía este modelo pensado así con características definidas. Además, es interesante lo del modelo de Europa del Este, que es algo que hoy día está como de capa caída, inexistente, pero que en esos años Jorge Edwards en sus memorias, antes de ir a Cuba, en la mitad del gobierno, o sea, al principio del gobierno de Allende, cuenta que él era diplomático del cuerpo del Ministerio de Relaciones Exteriores y que era el encargado de toda la zona de Europa del Este, y cuenta muy importante cómo el gobierno, incluso de la DC en ese entonces, miraba a Europa del Este como un modelo importante. La Elena tenía una pregunta también. Quería preguntar a Alfredo tu visión de dos estamentos que encuentro que se han conversado poco ahora respecto a su rol en el la progresiva polarización, que es el rol de la Iglesia y de la academia. Hace poco me encontré con una
atención, voy a citar un par de frases. La Iglesia, esto es el año 64, la Iglesia no tendrá jamás tiempo suficiente para arrepentirse de haber alentado entre nosotros aspiraciones imposibles de cumplir. Las universidades y la Iglesia debieran hacerle entender al país y especialmente a la juventud que para llegar a este mejoramiento económico necesitamos de un intenso trabajo y un gran sacrificio. Desgraciadamente, unas y otras hacen todo lo contrario. Mucho me temo que estemos caminando hacia un golpe de Estado. Perdón, ¿y quién estaba diciendo esto? Eso lo dijo Jorge Alessandro en una carta a Pedro Lira el año 64. Entonces, encuentro que, no sé qué opinas tú o cuál es tu visión, han salido algunas citas como de publicaciones de la Iglesia, por ejemplo, que hablaban de la violencia con amor y qué sé yo. Hemos hablado mucho de los roles de los partidos políticos en esta polarización de los movimientos. ¿Cómo ves tú el rol de la academia y de la Iglesia en esa progresiva polarización? Sé más de la Iglesia que de la academia. A mí me da la impresión que también estamos filtrados por la Iglesia de la dictadura, una Iglesia en general comprometida con la defensa de los derechos humanos. Y la Iglesia del periodo me parece que es más bien contraria a la unidad popular. Es decir, es verdad que están los cristianos por el socialismo, están dentro de una... Ahí puede haber una tensión, pero el cardenal Silva aparece, claro, con los diálogos con Elwin, aparece como la primera vez que por lo menos en el libro aparece públicamente, pero en la memoria del cardenal de los 70, 71 hay una desconfianza profunda, pero profunda, sobre todo los comunistas. Dice algo así como, bueno, los comunistas dicen que estamos detrás de lo mismo, marxistas y católicos, Dios quiera que sea así. Esa es como la frase que escribe Silva Enrique en su memoria, eso creo que es del 71. Está analizando ya el gobierno de Allende, o sea, esta jerarquía, y el cardenal Silva yo creo que es muy importante, ¿no? Como una especie de figura que generaliza, digamos, en el 71 a la Iglesia, y me parece a mí que es de desconfianza. Otra cosa que no tengo en el libro porque la encontré después, pero hay la editorial de la revista Mensaje del 15 de septiembre, 16 de septiembre, bueno, probablemente octubre, profundamente contraria a la Unidad Popular, profundamente contraria. ¿No será que ya una vez ya detonados los hechos, pero en la previa, en los años 60, hubo una actitud más ambigua hacia la vía violenta, digamos? Tenemos la Claro, figura de Royenberg. claro. No, por parte del lado, digamos, socialista, de los que se llamaban cristianos, que buscan, digamos, esta alianza, esta unión con los partidos marxistas o con el marxismo, no un marxismo humanista. Hay puntos en común que ellos lo definen como el humanismo, ¿no? No tengo antecedentes para decir qué sector de la Iglesia Católica pesaba más o pesaba menos. Tal vez la diferencia nunca fue muy distinta de lo que fue después. Lo que pasa es que después, en dictadura, a partir del tema de los derechos humanos, Silva Enrique se compromete con ese tema, y ese tema, como es defensa de gente de izquierda, se tiende a confundir con izquierda. Pero yo creo que... No tengo antecedentes para decirte qué sector era hegemónico dentro de la Iglesia Católica y cuál no. Pero sí creo que había una tensión muy grande. Le hacen una toma a la catedral, creo, no me acuerdo qué año es. Así como tú citas esta editorial de Mensaje del 73, hay otros textos de Mensaje... También, anteriores, sí. Sí, absolutamente, sí. Sí, el Che Guevara como el gran humanista, digamos. Y lo otro, el invitado es Alfredo, yo no soy el invitado, pero me meto igual la cuchara, que es importante también pensar en ese escenario el calce entre la reforma agraria como demanda de la izquierda y del centro con los primeros impulsos que da la Iglesia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma agraria es un punto muy importante de calce entre el ala más progresista de la Iglesia Católica y donde el conservadurismo el ala conservadora de la Iglesia no tiene nada que decir ahí. Ahora, desde el punto de vista de la academia, permíteme responderte casi con una anécdota. Por el otro proyecto en que estoy ahora, Historia del Periodismo en Chile, Raúl Asbun. Raúl Asbun como director de Canal 13. Versus el rector Castillo. Entonces Raúl Asbun más bien se enfrenta a todo este mundo más bien demócrata cristiano, que tiene una alianza hace la alianza con el sector demócrata cristiano,
en contra del rector Castillo. Y es impresionante. O sea, hay unos documentos en algún momento Castillo quiere hablar en Canal 13 y aún no lo deja. Dice que no van a ir. Castillo estaba por una idea que era de la Unidad Popular, de crear, por ejemplo, una red de televisión universitaria. Estaba dispuesto a poner a Canal 13 en la red. Y Abún le manda una carta y le dice, mire, aquí lo que en realidad el pueblo de Chile no quiere una red, no quiere las universidades chilenas en todo Chile, quiere Canal 13 en todo Chile y a la voz de la Universidad Católica. Entonces esa tensión, digamos, en el sistema universitario también se vive de gran manera y eso coincide, digamos, con elementos de la Iglesia en esa respuesta. Pero sí, es un tesis doctoral a desarrollar en algún momento, encuentro yo. Sí. Muchas gracias. ¿Habían otra pregunta ahí, Claudio? ¿Sí? Había ahí también otra pregunta, pero podemos hacerlas cortitas para que alcancen a hacerlo los dos. Bueno, algo ya se dijo, pero con respecto a esta sensación de odio que tú hablaste hace un tiempo atrás, quería hacer dos preguntas. Uno, el papel de la reforma agraria en esa sensación, claro, el papel de la reforma agraria en esta generación de odio, ¿qué papel le cumple la reforma agraria en eso? Y la segunda es que si ese odio que había en la sociedad fue una consecuencia no deseada, por así decirlo, en términos de los errores cometidos, o fue algo buscado o una condicionante para la revolución. A ver, la primera yo creo que es limitado, porque la reforma agraria toma a los propietarios del agro, pero es importante porque la causa, que se transforma en la causa de la propiedad privada, es la causa de la derecha y del Partido Nacional. O sea, y esto ocurre en Frei Montalva. O sea, el Partido Nacional, la causa del Partido Nacional, y probablemente su subida electoral, porque habían estado, ¿sabes?, como los conservadores y liberales habían sido arrasados el 65, 4. Y esta causa es la que los revive políticamente y es la causa de la propiedad privada, digamos, aplicada en el campo chileno, la causa de los propietarios. Ahora, progresivamente la reforma agraria va afectando predios cada vez más chicos, digamos, o sea, ya no empiezan a ser los grandes propietarios, sino que hay algún dato que tengo yo en el libro que el 25% de toda la superficie expropiada por ley de reforma agraria correspondió a propiedades bajo las 80 hectáreas de riego básico, que era ilegal, básicamente. ¿Cómo fueron expropiadas si era ilegal? Ahí tiene. Eso fue la Unidad Popular, digamos. Y evidentemente es un sector, y yo lo pongo allá en el libro, que tiene un sentimiento muy fuerte, tiene un sentimiento de robo. O sea, la expropiación se hacía con 10% del valor fiscal del predio y luego bonos de la cora. O sea, tengo historias familiares también cercanas. Yo tengo, digamos, sabe cómo fue la cosa, digamos. O sea, el abuelo de mi mujer, dice, mi mujer tenía los bonos de la cora casi como estampillas. Enmarcados porque no valían nada, porque no se reajustaban. Los tenía en el escritorio como una estampilla, así casi como una morada. No creo que el odio haya sido como buscado como una estrategia, pero, digamos, es yo creo que el efecto inmediato de suponer que la vía armada es un mecanismo de acción política legítimo. Y con esto no estoy diciendo ningún anatema, ni siquiera para la izquierda. Esto era lo que decía Fidel Castro en el Estadio Nacional. O sea, ¿cómo ustedes pretenden, Unidad Popular, que no va a haber reacción, que no va a haber odio si le están quitando la riqueza? O sea, prepárense militarmente. Eso es lo que finalmente les dice Castro, sin estas palabras, pero encuentra que ¿cómo la Unidad Popular no tiene una preparación militar para enfrentar el odio de la derecha, que inevitable, o de la reacción o de la burguesía, que inevitablemente va a ocurrir, porque así ha ocurrido siempre según la posición de Castro? O sea, yo creo que no era necesario como forzar el odio, porque el mismo proyecto y la inclusión de la violencia como algo legítimo generaba el efecto que tú describes. Primero, felicidades, Alfredo, por el libro. Yo no lo había comenzado a leer hace un par de semanas. Muchas gracias. Lo hemos comentado algunos antes. Va a ser fácil hacer un retrato, una película completa de un periodo que desata tantas pasiones. Así que, muchas felicidades. Mi pregunta, yo sé que los contrafactores son complicados, pero hay una línea de tu libro que me invita a preguntarlo. Después de la última negociación entre Elwin y Allende, tú dices algo así como el resultado de esta reunión no parece haber
pero que al final ni Allende ni Elwin en la práctica, me salto un par de líneas, ni Allende ni Elwin representaban la totalidad de la opinión de sus sectores, y por tanto esto no podía avanzar más rápido o simplemente no podía avanzar. Y ese no podía avanzar, quizás no fue a propósito y simplemente de casualidad, pero a mí me hizo recordar esta idea que mucha gente, algunos con opinión positiva, otros también con opinión negativa, han descrito que el golpe era algo así como inevitable. Y la réplica espontánea de eso, es decir, en la vida humana nunca hay cosas inevitables, siempre está la agencia, la capacidad de liberación, pero claro, uno podría decir nunca es 100% inevitable, pero las cosas, los caminos se van estrechando. Entonces, mi pregunta a propósito de eso es, ¿cuál crees tú que habría sido una eventual salida alternativa con todo lo que estudiaste, asumiendo que la expresidenta Allende no estaba dispuesta a romper la unidad popular? Porque ese es el dato que yo creo que tenemos, ¿cierto? Que, como lo decía Sofía Correa en un foro acá en el IES hace un par de semanas, romper la unidad popular implicaba reprimir, el presidente Allende no iba a reprimir a la izquierda de su sector. Bueno, asumiendo eso y asumiendo el caos que había en el país objetivo, pero asumiendo también que uno dijera el golpe no era la alternativa, bueno, ¿qué le quedaba al país según lo que tuviste? Quizás lo que dijiste antes, quizás otra cosa. Bueno, lo he pensado, nunca lo he dicho, pero es que claro, como media ciencia ficción. Sí. Carlos Prats, o sea, sale Allende, entra Prats. O sea, son escenarios casi imposibles, porque realmente, o sea, yo creo que el golpe era inevitable, porque Allende se queda sin opciones. O sea, claro, ¿qué hay más allá de quebrar a la Unidad Popular? La Unidad Popular, ¿no? O sea, y su naturaleza no iba a cambiar, su naturaleza colegiada, digamos, de que todas las decisiones importantes iban por unanimidad de los partidos no lo conceden. Allende les pregunta, no les dice voy a quebrar la universidad, la Unidad Popular, pero dice, ¿llama a plebiscito? No. ¿Llama a los demócratas cristianos? No. Y Allende no, bueno, no lo sabemos, porque viene el famoso tema de si iba a llamar o no el plebiscito el mismo 11 de septiembre. Pero el 10 no reacciona. Ahora, todo esto va muy rápido. Si es también la mecánica del golpe final es o sea, las cosas pasan minuto a minuto. El 10 no lo hace, que es lunes, digamos. O sea, tampoco tiene un sentido de súper urgencia de lo que va a venir. Y de hecho, también como los comentarios de los personeros de la Unidad Popular que uno puede suponer van en la línea, bueno, si nos hubieran dejado hasta el 14, hubiéramos llamado hasta el 15, están pensando como que la semana puede transcurrir en relativa, si nos dejan, pero no los iban a dejar. Entonces tampoco hay un escenario de quiebre de la Unidad Popular permitido por la misma Unidad Popular o aceptado por Allende, salvo el tema de qué iba a pasar el 11 de septiembre si no hubiera habido el golpe. Y Carlos Prats era una carta de la que se hablaba como un factor político que podía ofrecer ciertas condiciones de garantía hacia la oposición, probablemente no a la derecha, pero sí a la democracia cristiana, teniendo ciertos puntos en común con el proyecto de la Unidad Popular. O sea, era un hombre que el proyecto de la Unidad Popular, si bien no lo compartía, no le disgustaba, como sí ocurría hacia abajo en la cadena de mando del ejército. Se discute mucho eso, sobre todo en agosto. Hay unos cabres de la CIA que hablan de cierta reticencia o cierta oposición en el 73 de los generales, del cuerpo de generales, no tanto por la participación de Prats en el gobierno que sí existía, pero sí porque Prats se podía definir como un eventual candidato o como un eventual presidente ante una salida de Allende. Pero no sé qué paso hay que cumplir para que hubiera ocurrido eso. Pensando en una figura tipo Velasco Alvarado en Perú, así como un general de izquierda. Claro, un general. Yo no sé si calificaría a Prats como un general de izquierda, pero ciertamente era un general que veía en el proyecto de la Unidad Popular visos de modernidad. Claro, eso hubiera podido, digamos, descomprimir la situación, pero no sé qué condiciones se hubieran tenido que cumplir para que Prats ya estaba afuera. Y en algún momento creo que el mismo, hacia el 23 o el 24, le preguntan a Allende, bueno, y a Garcés, que le dice, bueno, hemos perdido a nuestro hombre en el ejército, y Allende le dice, bueno, ya Prats no mandaba a nadie, esa es la frase. Y además estaba muy deprimido Prats, estaba con problemas como de salud mental a esa altura. Bueno, si no hay otra pregunta, yo creo que Pilar, haciendo una pregunta que cae de cajón hoy día, con respecto a la situación actual, no tanto por la ambigüedad presidencial,
social que uno puede ver ciertos paralelos entre la figura de Allende y algunos gestos del presidente Boric, sino también con respecto al panorama más general de que tú dices que en los años 60, 70, sectores cada vez más grandes se van desafectando con la democracia. Hay estudios recientes, hay una sensación también de que desde el 2019 hasta ahora hay una falta de compromiso democrático. ¿Cómo ves tú la situación, sabiendo que los paralelos siempre son perfectos y que uno tampoco puede transponer unas situaciones al momento actual, pero ves cierta similitud con esos factores de oscilación entre un proyecto con respeto a la democracia y un cierto gustito juvenil por la revolución, cierta desafección sistémica por la democracia, o te parece que van descaminados esos posibles paralelos que uno puede hacer? Yo creo que el paralelo más posible era hasta el 4 de septiembre del año pasado, digamos, o sea, había un proyecto refundacional y excluyente en marcha y con grandes posibilidades de salir, tal como fue la Unidad Popular, que era un proyecto refundacional excluyente y en marcha, y que había salido electo. Esa es la diferencia. Hoy día creo que no hay proyectos refundacionales. No sé, la intríngulis constitucional no me quiero meter porque no es mi tema, no estoy muy al tanto, pero así como proyectos que vengan por parte de los partidos políticos, como fue en los 70, modelos de sociedad completa que generan, que se dice, esta es la modernidad, esto es lo que tenemos que, estos pasos hay que seguir para llegar al Valhalla. No veo yo eso hoy día ni siquiera en el proyecto del gobierno. Para mí el proyecto del gobierno era el proyecto de constitución de la convención. Y eso era su proyecto, y ese proyecto ya no existe. Y yo creo que estamos frente más bien a un gobierno de administración con amplios visos retóricos, digamos, y que está intentando hacer su trabajo, que yo creo que después del 4 de septiembre del 22 no son las grandes transformaciones, son las pequeñas transformaciones que le tienen que resultar, que son las demandas sensatas del estallido social, pensiones, salud, educación. Pero desde ese punto de vista veo que es una cuestión más bien de similitud retórica, fíjate, porque no veo como fondo en el gobierno, en las posiciones del gobierno. Uno no puede decir, pucha, este programa, esto es súper parecido en términos de alcance, de magnitud, de fuerza, de épica, al proyecto que tenía la Unidad Popular. Si la Unidad Popular se vive por la gente de izquierda de manera personal, o sea, tú te defines como persona por la UP. Y eso yo no sé si, o sea, puede pasar en alguna gente, digamos, pero no veo que eso esté expresado al menos en un tercio de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por tu libro, por esta síntesis muy entretenida, ¿no? Se lee muy fácilmente, y también por la conversación de hoy. Así que te agradecemos. Encantado. Y bueno, los dejo invitados ahora a las siguientes actividades que tengamos en el IES. Ahora en un par de semanas no tenemos actividades, pero pues en las fiestas patrias y la concentración va a estar en otras cosas, pero los dejo invitados desde ya para el 27 de septiembre a las 7 de la tarde. Vamos a tener una conversación, un coloquio acerca de los 80 años de la abolición del hombre de C.S. Lewis. Así que ahí pueden estar averiguando más información en nuestras redes sociales y nuestros medios. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Alfredo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Muy buena conversación y preguntas. Muchas gracias.